tal, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a su segmento Lo que nadie te cuenta. En esta ocasión hablaremos del expresidente de la República del Ecuador, Gonzalo Córdoba, a través del Sistema Integrado de Medios, UNEMI. Gonzalo Córdoba fue predecesor de José Luis Tamayo. Nacido en la ciudad de Cuenca el 20 de julio de 1863, hijo de don Joaquín Fernández de Córdoba y Cobo, y de doña María Teresa de Rivera y Cotazar. Pertenecientes a familias muy distinguidas, sus padres pusieron especial atención en darle una instrucción y una educación muy esmerada. En efecto, todos sus estudios los realizó en los mejores colegios de su ciudad natal, destacándose en ellos como un alumno dedicado y brillante. Posteriormente viajó a Quito para ingresar a la Universidad Central, donde con las mejores calificaciones obtuvo el título de doctor en jurisprudencia, luego de lo cual se incorporó al Cuerpo de Abogados de la República. Muy pronto empezó a intervenir en la política nacional y al amparo de la ideología liberal, que fue su única bandera de lucha, llegó a ocupar altísimos cargos públicos dentro y fuera de la patria. Por varias ocasiones había ejercido el Ministerio de lo Interior y desde aquella situación demostró firmeza, talento, erudición, tino, pulcritud. En el campo diplomático, sus actuaciones habían dado renombre internacional indiscutible. Cuando plenipotenciario en la República de Venezuela, su labor prestigió el nombre de la patria. Luego, cuando al iniciarse en 1914 la Primera Gran Guerra Mundial, todos los países del continente americano enviaron delegaciones a la capital estadounidense. El doctor Gonzalo S. Córdoba, representando al Ecuador con su gran entereza característica, presentó las potencias que para bien del continente fueron aceptadas íntegramente, trayendo de resultados aún más prestigio para nuestro país. En 1918 fue elegido presidente del Senado y en calidad de tal le correspondió asumir la presidencia de la República como encargado del poder del 8 al 17 de octubre y del 4 al 7 de noviembre. Durante el gobierno del doctor Alfredo Baquerizo Moreno, al concluir dicho mandato en 1920, su nombre fue propuesto como candidato a la primera magistratura junto con el doctor José Luis Tamayo, pero al conocer que su opositor contaba con el respaldo oficial del gobierno, prefirió renunciar a su candidatura. Al finalizar el gobierno del doctor Tamayo y siguiendo un sistema político ya establecido, las altas esferas gubernamentales tuvieron que aceptar cierto tipo de presiones económicas, como las planteadas por el Banco Comercial, Agrícola y políticas, como las exigidas por el general Leónidas Plaza Gutiérrez, que aún hacía sentir el peso de su antigua autoridad. Y bajo estas circunstancias, y a base de la firma de un pacto, se pudo garantizar esta vez el apoyo oficial para su candidatura. Esta situación fue rechazada por el pueblo ecuatoriano, que para las elecciones de 1924 no estaba dispuesto a efectuar una votación bajo la presión de las bayonetas, por lo que desde los primeros momentos se produjeron serios enfrentamientos. La situación no se presentó propia para el nuevo presidente y desde los primeros días de su mandato se inició una serie de conspiraciones en una contra. Primero fue la conservadora capitaneada por su opositor, el investigador don Jacinto Gijón y Camaño, quien con su propio dinero compró armas y preparó una fuerza insurgente al mando de la cual intentó derrocar al régimen, pero fue derrotado por las fuerzas del ejército del norte del país. Luego de haber sobresalido con sobra de fundamentos y merecimientos durante la mayor parte de su vida en los arduos campos de la política como magistrado y funcionario, como diplomático y legislador, todo en grado distinguido, cuando hubo de ejercer la primera magistratura del país, una enfermedad lenta pero mortal, habiéndolo minado físicamente en forma casi íntegra, le impidió poner al servicio de la patria todo aquel talento suyo. En efecto, no solo fueron razones políticas las que azotaron y debilitaron su gobierno, una enfermedad traidora e incurable que lo venía atacando desde varios años atrás. Había minado su fortaleza y lo tenía extenuado y abatido, por lo que constantemente y por varios días buscaba aires saludables en los valles cercanos a Quito. Durante estos periodos de ausencia se encargaba del poder ejecutivo el presidente del Senado, doctor Alberto Guerrero Martínez.
Para entonces, el país enfrentaba gravísimos problemas económicos y buscando su solución, el gobierno de Córdoba y Guerrero Martínez contó con la participación de don Miguel Ángel Albornoz, quien como ministro de Hacienda desplegó una gran actividad para lograr su estabilidad. Pero ya era tarde. El país sufría una terrible crisis producida por las emisiones de billetes sin el respectivo respaldo de oro, y parecía que nada ni nadie podría ponerle fin. Entonces, liderada por Luis Napoleón Dillon, se inició una campaña en contra del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil y de su presidente, el notable economista señor Francisco Urbina, a quienes se acusó de ser los culpables de la debacle económica nacional. Pero no era este banco y su presidente los culpables de la crisis. Las emisiones inorgánicas de dinero era costumbre que se había establecido desde los primeros años de nuestra vida republicana. Y ya para 1925, los principales bancos tanto de Guayaquil como de Quito acudían a este recurso cada vez que el gobierno les exigía dinero para cumplir con sus obligaciones. Fue por eso que el gobierno, por iniciativa de una banca guayaquileña desesperada por la situación que vivía el país y específicamente del Estado ecuatoriano, había solicitado la presencia del afamado economista norteamericano Edwin Walter Kemmerer, que lamentablemente no alcanzó a llegar. En efecto, la crisis económica desembocó finalmente el 9 de julio de 1925, cuando una comisión de oficiales del ejército ingresó a la residencia del doctor Córdoba, en la calle García Moreno, donde el presidente se encontraba reunido con todos sus ministros. Simultáneamente fue apresado en Guayaquil don Francisco Urbina Jado, y en una de sus haciendas sucedía lo mismo con el general Leonidas Plaza Gutiérrez. Un nuevo golpe de estado, al que la historia llamaría Revolución Juliana, había puesto fin al gobierno constitucional de doctor Gonzalo Córdoba. Luego del golpe de estado tuvo que abandonar el país y 3 años más tarde murió en el ostracismo en Valparaíso, Chile, el 13 de abril de 1928. Y de esta manera es como finalizamos la bibliografía de Gonzalo Córdoba, expresidente de la República del Ecuador. Gracias por habernos acompañado en esta primera entrega. Esto fue su segmento Lo que nadie te cuenta.